¿Qué tal mis queridísimos estudiantes del sexto año básico? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren súper bien y como saben estoy súper contenta cada vez que me toca hacerle clase a ustedes. Bueno, hoy día nos encontramos para conversar sobre un tema que ya habíamos visto anteriormente, pero no a profundidad, sino que lo habíamos visto de manera externa. Y hoy día lo vamos a estudiar a profundidad y vamos a fomentar entonces la comprensión lectora a través de estos maravillosos textos que son los afiches de propaganda particularmente. El objetivo de nuestra clase de hoy entonces es comprender características, el propósito y situación comunicativa del afiche de propaganda. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre lo que habíamos visto en la clase anterior hace mucho tiempo sobre los afiches y ahora? Es que ahora no solamente vamos a indagar respecto a sus elementos básicos y la estructura, sino que también vamos a adquirir el conocimiento necesario para poder analizar la situación comunicativa de cada afiche. Bien, para comenzar entonces vamos a leer el siguiente afiche que dice campaña de adopción. 30 de marzo del 2013, Plaza de Armas de Iquique. Adopta, no compres. Un amigo no se compra, se adopta. Cuando compras una mascota, le quitas a muchos perros abandonados la posibilidad de ser adoptados y vivir en una familia. Fundación Un Perro, un Amigo. Y acá abajo podemos ver entonces que hay una página web que dice unperrounamigo.com y además hay un mail que también es de la misma institución. Entonces, quiero que se fijen bien en todos los elementos que están presentes dentro de esta ficha. ¿Qué podemos ver? Ya vimos letras, ¿cierto? Letras de distintos tamaños, de distintos colores, ¿cierto? Aquí hay unas más pequeñas, más grandes, luego se achica, luego se agranda. O sea, no hay un orden relativo para estas letras, ¿cierto? Respecto a color o tamaño. Utilizamos variada tipografía. Recuerden, tipografía le vamos a llamar al tipo de letra, tipografía, ¿cierto? Entonces podemos ver una variedad ilimitada de tipos de letras y de colores, ¿verdad? Obviamente que contrastan con el fondo, por lo tanto se ven súper bien, porque no, si tengo un fondo blanco aquí, porque claramente se difumina entre la imagen y el fondo, no podría haber puesto una letra de color claro al igual que el fondo. La idea es que se note, ¿cierto? También pudimos encontrar distintos tipos, distintos elementos informativos en los que vamos a indagar más adelante y por supuesto este elemento, este paratexto, ¿cierto? Que vendría siendo una imagen relacionada al tema del cual se está hablando. Se está hablando de las mascotas como amigas, ¿cierto? Y aparece un pequeñito junto a un perro que puede ser de él u otro, pero finalmente se nota que tienen una buena relación y tiene mucho que ver con este afiche. Bien, y respecto a lo que acabamos de ver y lo que acabamos de analizar, tenemos algunas preguntas para ver cuánto comprendimos sobre el texto anterior. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la función de la siguiente información del afiche? ¿Ya? O sea, del afiche que vimos anteriormente. ¿Cuál fue la función principal, creen ustedes? ¿Mostrar la felicidad de un niño? No, ¿cierto? ¿Mostrarnos la felicidad del perro? No, ya, si bien nos habla de los perros, no tenemos que confundirnos, porque no, porque se trata de un tema en particular, simplemente la respuesta puede ser cualquiera relacionada a ese tema. Si no, tenemos que enfocarnos en el objetivo principal, en el mensaje puntual que se nos está entregando. Y el mensaje puntual apunta hacia que adoptemos y no compremos, ¿ya? Un animal, un perro en este caso. Entonces, además se nos dieron informaciones respecto a fechas, a días, que fue lo primero que habíamos leído. Por lo tanto, la función que tiene esta información en particular, que es 30 de marzo de 2013, Plaza de Armas Iquique, ¿cuál será? Veamos, vamos a esperar que aparezca el resto de preguntas. Ahora sí. Indicar el día, ¿cierto? Y el lugar en donde se realiza la campaña. Esa es la función de este texto en particular, de este que está aquí, 30 de marzo de 2013, Plaza de Armas Iquique, entonces nos quiere indicar el día y el lugar donde se va a realizar la campaña. En la pregunta número 2 nos dicen, ¿para qué sirve este afiche? ¿Para qué creen ustedes que sirvió el afiche? Para informarnos sobre qué cosa. Bien, sobre la campaña de adopción, ¿cierto? ¿Y quién lo creó? Lo creó una fundación que se llamaba Un Perro, un Amigo. Excelente, chicos. ¿Para qué se utilizaron los puntos en el afiche? Nos estamos refiriendo a los puntos gramaticales, puntos, comas, etcétera.
Miren, devolvámonos a la ficha. Veamos, ¿qué función cumplían los puntos? Como ustedes pueden notar, como en cualquier texto, aquí hay signos de puntuación que nos permiten ir deteniéndonos, ¿cierto? Que no leamos tan de corrido, que tengamos un orden dentro del texto, ¿cierto? Entonces, la función que cumplen los puntos tanto en este texto como en otros textos, ¿cierto? Es para poder separar las oraciones que componen el texto. Excelente, chicos. Y ya con esta actividad previa podemos continuar. Bien, vamos a recordar algunos conceptos y para esto yo les dejé otra ficha. Aquí vamos a leer otra ficha, chicos, ya porque la idea es poder ir viendo variedad, darnos cuenta que todos son distintos, tienen distintas tipografías y distintos objetivos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les llama la atención a ustedes sobre esta ficha? Miremos bien, por favor. ¿Por qué creen ustedes que utilizamos tantos tipos de colores? ¿Ya? Bien, para llamar la atención del público, ¿cierto? Recordemos, chicos, que como todo texto expositivo, el afiche busca, perdón, texto argumentativo, el afiche busca persuadir al público. Esto quiere decir que busca llamar la atención y convencerlo respecto a algo. Por lo tanto, si yo quiero ser convincente y quiero convencer a otra persona, tengo que ser muy insistente respecto al el tipo de letra, por ejemplo, para poder llamar la atención y para poder atraer al lector, ¿verdad? Es muy necesario. ¿Ustedes creen que tiene algún tipo de relación la imagen que aparece aquí con todo el resto con la frase todo por una sonrisa? ¿Tendrá relación esta frase todo por una sonrisa con esos niños que están ahí, que se están riendo, cosas más tiernas, ¿cierto? Sí, tiene toda la relación del mundo, ¿cierto? Porque nos está reflejando lo que nos ponen como frase inicial, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que significará COAR? Ah, lo descubrieron, excelente. Significa Corporación Amigos del Hospital Roberto del Río. Corporación Amigos Roberto del Río, ¿cierto? Entonces, esto es una sigla, ¿cierto? Y bueno, ¿para qué sirve incluir esta información en el afiche? Para decirnos quién es la persona que nos está proponiendo esta información, ¿verdad? Súper importante. Bueno, y respecto a esta ficha, entonces vamos a dejar también unas preguntas de rigor para descubrir el propósito. Ya, chicos, vamos a ir haciendo este ejercicio constantemente a lo largo del video para que ustedes se vayan familiarizando sobre la información necesaria, vital, que deben extraer cada vez que vean una ficha. ¿Ok? Entonces, como primera pregunta, tenemos quiénes se beneficiarían con esta campaña. Veamos bien, dice, todo por una sonrisa, campaña de reciclaje, papel y tóner. Chicos, para los que no saben qué es un tóner, el tóner es un cartucho de tinta que se usa para fotocopiadoras e impresoras en especial. ¿Han visto que hay impresoras que ocupan cartuchos? Bueno, hay otras que ocupan otro sistema de tinta que se llama tóner, ¿ya? Entonces aquí dice que es una campaña de reciclaje de papel y tóner. Hay que reciclar ambas cosas, ¿cierto? Y cuando dice que si reciclamos, entregamos sonrisas a miles de niños del Hospital Roberto del Río, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son las personas que se van a beneficiar con la campaña? Recién lo acabamos de decir. Muy bien, los niños del Hospital Roberto del Río, ¿cierto? Ellos van a salir beneficiados. No sabemos cómo, pero sabemos que así va a ser porque la ficha lo está informando. ¿Quién es el emisor de esta ficha? ¿Quién es la persona que lo escribe, que lo crea? Muy bien, la persona que escribe o emite esta ficha entonces vendría siendo la Corporación de Amigos del Hospital de Roberto del Río, ¿ya? ¿Y cómo sabemos esta información nosotros? Porque aparece aquí el nombre, ¿cierto? Aparece el nombre de la institución que promueve esta campaña. ¿Qué mensaje nos entrega la ficha? ¿Ya? Nos dice que reciclemos, ¿cierto? Y que entreguemos sonrisas a miles de niños del Hospital Roberto del Río y a través de la campaña del reciclaje y de papel y tóner, ¿cierto? ¿Y a quién estará dirigido este mensaje, chicos? ¿A quién creen ustedes? ¿Solamente a los niños, a los ancianos? ¿Aparece algo especificado aquí?
está dirigido a todas las personas adultas que puedan ayudar a reunir papeles y tóner, ¿cierto? Que tengan estos aparatos y puedan y quieran ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos esta información nosotros? A través de la invitación que nos dan a reciclar para las personas que compran y utilizan este tipo de materiales. Excelente, chicos. Y por último, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de este texto? ¿Cuál creen? A ver, ¿para qué fue hecho este texto? ¿Habrá sido hecho para difundir la importancia del reciclaje? ¿Esa será su información más importante? ¿O habrá sido reunir fondos para construir el hospital? No, 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 estaban hablando de ninguna de esas dos cosas, ¿cierto? El propósito principal era promocionar el reciclaje para ayudar a los niños de este hospital. Excelente, chicos. Bueno, como se pueden dar cuenta, este afiche cumple con el propósito comunicativo para el que fue creado, ¿cierto? Que era, como yo les dije anteriormente, el texto argumentativo sirve para persuadir, entonces, ¿con qué nos quiere persuadir este afiche? Nos quiere convencer a través de su mensaje e imágenes a participar, ¿cierto?, de esta campaña y para ello se nos entrega toda la información necesaria, ¿ya? Bueno, recordemos algunos conceptos entonces de lo que es el afiche de propaganda. Recordemos que hay una gran diferencia entre el afiche de propaganda y el de publicidad. El de publicidad, que no está dentro de este PowerPoint, nos ofrece productos que son necesarios para nuestro interés, ¿cierto? Y que se ofrecen para que los adquiramos, los compremos. En el caso de la propaganda no se nos ofrece un producto para comprarlo, sino que se nos ofrecen ideas, ¿cierto? Mensajes de ideas, de valores, etcétera. Entonces, el afiche en particular es un texto que siempre combina imágenes y palabras con el propósito de captar la atención de todos los lectores y generar en nosotros algún tipo de reacción, ¿cierto? Positiva o negativa. Según el contenido que nosotros tengamos del afiche, eh, que se utiliza, como dije anteriormente, tanto en la publicidad, que es para vender un producto, como también en la propaganda, en este caso, que es para difundir una idea en particular, ¿ya? El afiche de propaganda entonces consiste básicamente en que es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque busca convencernos a nosotros como receptores para que nos formemos una opinión o nos comprometamos con alguna causa en particular, ya como puede ser en el caso del afiche que vimos anteriormente, que es ayudar a los niños del hospital para reciclando algunos productos, como también hemos visto mucho estas campañas de Elige Vivir Sano, que es la campaña de alimentación saludable que tiene el gobierno de nuestro país, ¿verdad? U otros tipos de propaganda, pero si se dan cuenta, todos apuntan hacia un mismo objetivo, que es que nos unamos a algún tipo de causa, ¿verdad? Que adquiramos algún tipo de idea, ¿ya? Bueno, por ejemplo, como les dije anteriormente, el afiche Todo por una sonrisa promovía la participación en la campaña de reciclaje. El afiche de propaganda, chicos, tiene que tener algunas características en particular. En primer lugar, tiene que tener recursos gráficos. Vámonos a la ficha anterior para que vayamos analizando. ¿A qué me refiero con recursos gráficos? Imágenes, colores, tamaños de letras de todos los tipos, ¿cierto? Tipografía variada, ¿ya? Recursos verbales, si se pueden dar cuenta en los textos argumentativos, el recurso verbal que se va a utilizar es el verbo en imperativo. ¿Qué quiere decir imperativo? Que son los verbos que dan una orden. Pero como el afiche es un texto bastante amable, ¿cierto? Que utiliza bastantes elementos para ser amables con el público, no suena como si se nos estuviese dando una orden pesada, no cae mal, sino que nos dan una orden de manera sutil, ¿verdad? Porque la idea es convencernos, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de textos imperativos podemos encontrar, por ejemplo, en esta afiche? Recicla, entrega, esos son verbos en imperativos, nos dan una orden, no nos están diciendo, no nos están preguntando por favor si queremos hacer algo, ¿cierto? O etcétera. Nos están entregando la orden de que reciclemos y de que entreguemos sonrisas a miles de niños. ¿Ya? Por lo tanto, tiene verbos en imperativo. Tiene slogans, ¿ya? Eso lo vamos a profundizar más adelante. Repeticiones y también tiene juego de palabras para poder convencernos a nosotros como lectores. También, si se dan cuenta, tiene un lenguaje súper claro, preciso y conciso, ¿ya? Si llenamos una ficha de mucho texto, probablemente no vamos a llamar la atención de nadie. Por eso tiene tan poco texto para que la gente se interese en leerlo y comprenderlo fácilmente. Y por esto es que también genera una comunicación masiva. Esto quiere decir que llega a muchos tipos de personas. Por ejemplo, todo va a depender de dónde ubicamos una ficha. En una página web, ¿cierto? En un paradero, en la calle, etcétera. Pero la idea siempre es que sea leído
por una gran cantidad de público y llamar la atención de todos los lectores, o sea, apelar al receptor, ¿ya? Como les dije anteriormente, a través de los verbos que cumplen esta función apelativa, ¿ya? Bueno, el emisor del afiche de propaganda va a crear un mensaje tomando en cuenta tanto el propósito que quiere conseguir como el receptor a quien está dirigiendo el mensaje. Por lo tanto, no es lo mismo crear un afiche, por ejemplo, para un público infantil que un afiche para un público adulto. Van a tener colores distintos, comunicación distinta, ¿cierto? Intención comunicativa, digo, perdón. Y bueno, para eso observemos entonces la situación comunicativa del afiche que vimos anteriormente. En primer lugar, vamos a tener un emisor que va a ser una persona, como dice ahí, institución u organismo que va a crear el mensaje para promover una causa. Como en el ejemplo, todo por una sonrisa que promovía la Corporación de Amigos del Hospital Sotero del Río. Vamos a encontrar un mensaje que este mensaje siempre va a tener el contenido del afiche, lo primordial, y este contenido se va a dirigir al público. Por ejemplo, en el mensaje de la ficha anterior se nos invitaba a participar de la campaña de reciclaje. Y vamos a encontrar un receptor que vamos a hacer todos nosotros, ¿cierto? El público, los lectores que nos encontremos con este tipo de afiche, ¿ya? En el caso anterior, donde estaba dirigido a los adultos que pudieran recolectar todos los papeles y tóner para donar para esta campaña. Bien, y vámonos ya a la parte estructural de la ficha. Recordemos la estructura de la ficha que ya la habíamos visto anteriormente, así que la vamos a mencionar rápidamente. En primer lugar teníamos la imagen. Súper importante, chicos, tener imagen en el afiche. Y lo entretenido de crear este tipo de textos, como le dije anteriormente, es que no tiene un orden determinado. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las imágenes dentro de las letras, ¿ya? También podemos encontrar imágenes en forma circular, cuadrada, difuminadas, arriba, abajo, ocupando el fondo completo de la hoja. No hay límites, chicos. Tampoco hay límites con la tipografía, que puede estar centrada por completo en el texto, o en este caso que ocupa toda la parte superior, ¿cierto?, de la hoja. También puede ser un texto más pequeño, etcétera. Todo va a depender de la importancia, ¿ya? Aquí, si se pueden dar cuenta, ocupamos entonces el eslogan o la frase llamativa como la frase más amplia en el texto y más colorida, ¿ya? O sea, claramente eso es lo que se buscaba que se notara más en esta ficha, ¿ya? Recordemos que el eslogan es la frase que es cortita y capta la atención del receptor, o sea, de los lectores, ¿cierto? También encontramos un texto de apoyo. ¿Qué quiere decir este texto de apoyo? Que este apela directamente al receptor y usa los verbos en imperativo. Es como el que nos da la orden, pero es el que apoya al eslogan, ¿cierto? Porque el eslogan es muy poca información, entonces esto nos brinda aún más información. A eso se refiere texto de apoyo. Encontramos también el nombre de la institución que organiza la campaña, en este caso, la información del contacto, aquí aparece el número de teléfono, ¿cierto? Aparece la página web y por último encontramos el logo que sería el logo de la empresa, ¿ya? Chicos, no necesariamente y por obligación siempre vamos a encontrar todos los elementos de la estructura, pero sí por lo menos siempre vamos a tener imagen, eslogan, texto de apoyo y un logo, ¿ya? A veces la información del contacto no aparece, no se asusten, ¿ya? Lo importante es que tenga todo lo demás. Bien, pongamos en práctica entonces lo que acabamos de aprender, ¿ya? Vean este afiche, chicos. Vamos a analizar tanto la estructura del afiche, así como también el propósito en base a lo que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se pueden dar cuenta aquí? ¿Qué es esto? ¿Son letras? No, ¿cierto? ¿Será el eslogan? Tampoco. ¿Será el logo? No. Es la imagen. Excelente. Luego tenemos una frase que dice, donar órganos es regalar vida. Acá tenemos un logo, como ustedes pueden ver, porque claramente se ve que es parte de una marca, ¿cierto? Aquí tenemos más imagen, junto con esto también es imagen, ¿cierto? Independiente que son iconos, pero son imágenes. Y claramente esto es el eslogan, donar órganos es regalar vida. Aquí no aparece mayor información, si se pueden dar cuenta, yo le dije que eran todos diferentes y aquí no encontramos un texto de apoyo como lo encontramos en este afiche anterior, ¿ya? O sea, para que vean la variedad de afiches que hay, ¿ya? Pero sí tenemos un logo
Y también tenemos la información del contacto que no se logra apreciar mucho, pero ahí dice fono, aparece el número de teléfono y una página web de trasplante.cl. Muy bien, chicos, lo hicieron excelente. Como se pueden dar cuenta entonces, en esta ficha en particular tiene el propósito de convencer a las personas para que sean donantes, ¿cierto? ¿A qué tipo de personas apela este texto? Como ustedes pueden observar aquí, hay variedad de personas de distintos rangos de edades, de distintos sexos. Por lo tanto, podemos saber que este mensaje está dirigido a todas las personas, ¿cierto? ¿Y cómo lo supimos? A partir de las imágenes y del mensaje que se nos entrega, ¿ya? ¿Quién es el emisor de este mensaje? ¿Cómo podemos saber cuál es el emisor? Mirando, ¿cierto?, quién es la persona que patrocina o el logo que siempre está adherido al texto. ¿Y cuál es el mensaje? Este lo encontramos dentro del eslogan, que es donar órganos es regalar vida. Lo han hecho súper bien, chicos, los felicito. Bueno, ahora yo les voy a enseñar algunos tips para juzgar el contenido a partir de nuestra propia experiencia. Esta ficha ya lo habíamos visto anteriormente, y habíamos dicho que la situación que planteaba este afiche era la adopción de perritos que no tenían dueños, ¿cierto? Y es súper importante que se realicen este tipo de campañas para adoptar perros vagos, chicos, ¿cierto? Porque le podemos dar la opción de tener un hogar. Así que me gustó mucho promover también este tipo de afiche con ustedes. Bueno, ¿cómo vamos a responder al tipo de preguntas de cuál es la situación comunicativa de un afiche? ¿Ya? Para poder saber cuál es la situación comunicativa del afiche y opinar sobre lo que leímos, tenemos que siempre tener en cuenta cuáles son nuestras experiencias personales, nuestros conocimientos previos respecto al tema. O sea, si aquí me están hablando de la adopción de perritos, tengo que tener claro qué es lo que yo sé sobre la adopción canina, ¿ya? Bueno, y como pasos para poder lograr llegar a cuál es la situación comunicativa de la ficha, primero tengo que identificar la problemática del texto. Es decir, vamos a determinar cuál es el problema o tema que se está planteando en el texto, que en este caso, por ejemplo, de la ficha es la adopción de perros vagos, ¿cierto? Y aquí en el afiche se busca convencer a las personas de que adopten una mascota en lugar de comprarla, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta? Mediante la comparación, que es un amigo, no se compra, se adopta y se establece una relación de semejanza entre una mascota y un amigo para reforzar emocionalmente el mensaje, es decir, se nos está entregando emotividad, ¿ya? Para que no solamente nos convenzamos a partir del hecho, sino que también nos convenzamos a partir de nuestros sentimientos, o sea, se está apelando, encontrar nuestra participación a partir de nuestra emotividad. ¿Y de qué manera vamos a adquirir emotividad nosotros? A partir de nuestra experiencia. Si nosotros hemos tenido experiencia con perritos, nos gustan los perritos sobre todo, obviamente que este mensaje va a llegar a nuestros corazones, ¿ya? Entonces, ese es el paso número uno. El paso número dos tiene que ver con relacionar el contenido del texto con nuestras experiencias personales y nuestros conocimientos previos, ¿ya? Para esto vamos a tener que reflexionar acerca de las cosas que nosotros sabemos respecto a la situación que se nos está planteando en el afiche, ¿ya? Y para esto podemos responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué sabemos del tema? Ya aquí yo me puedo preguntar qué sé sobre el tema. Por ejemplo, puedo saber una cantidad estimada de perros vagos que están en nuestro país, puedo saber sobre el problema en general, puedo saber cómo se aborda el problema en otros países, etcétera. Eso va a depender del conocimiento que tenga cada uno de ustedes y no es obligación saber tampoco. ¿Ya? Por eso les digo, solamente tiene que ver con la experiencia que tenga cada uno de ustedes. Y también nos podemos preguntar dónde se desarrolla esta problemática, como les decía anteriormente. Yo creo que se desarrolla en casi todo el mundo, pero hay países que lo tienen mucho más controlado porque son mucho más ordenados respecto a este tema, o tienen leyes respecto a la protección de los animales mucho más fuertes que nuestro país. ¿Ya? ¿Se da esta situación cerca de tu barrio? También es una buena pregunta. ¿Se da en nuestro barrio? ¿Se da más en nuestro barrio que en otros barrios? ¿Ya? ¿O cómo afecta esto en nuestra vida cotidiana? O también podríamos preguntarnos de qué manera podríamos solucionar este tipo de problemas. Bueno, y paso número tres, entonces, tiene que ver con la opinión y la argumentación sobre el contenido de nuestro texto. O sea, ya aquí ya analizamos cuáles son nuestras experiencias, qué sabemos del tema, entonces ahora vamos a opinar respecto al tema. ¿Qué nos parece, cierto? ¿Cuál es nuestra posición sobre esta problemática? Indicando, por ejemplo, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y explicando también la opinión de nosotros, entregando obviamente un argumento. Siempre tenemos que decir qué opinamos y por qué, para que nuestra opinión sea sólida, ¿verdad? Y sea válida.
y nos podemos basar, por ejemplo, en hechos, en nuestras experiencias personales, en nuestros conocimientos previos, ¿ya? Y para esto nos podemos guiar con preguntas como, por ejemplo, ¿qué opinamos acerca de este tema? ¿Estamos a favor o en contra de este planteamiento? ¿O qué opinamos acerca de la acción que se está proponiendo? ¿Ya? Bueno, chicos. Y por último, vamos a deducir el significado de las siguientes expresiones. ¿Cómo vamos a entender una ficha? Muchas veces nos vamos a encontrar, yo siempre les dije que el mensaje tiene que ser claro, con un lenguaje claro y conciso, ¿cierto? Pero hay veces que nos vamos a encontrar con afiches que van a tener lenguaje figurado dentro de su texto, sí, como lo oyen. Al igual que en los poemas, podemos encontrar afiches con lenguaje figurado, ¿ya? En este caso tenemos un afiche que dice campaña de reciclaje 2013, dale una mano al medio ambiente. Dale una mano al medio ambiente. Lo primero que tengo que hacer aquí es interpretar qué significa darle una mano. ¿Qué creen ustedes? Veamos. Darle una mano significa ayudar, ¿cierto? A eso se está refiriendo cuando nosotros le decimos a un amigo, por ejemplo, oye, échame una manito, dame una mano, ¿verdad? Bien, como paso número uno para poder deducir el significado de las expresiones, nuevamente aquí nos referimos a investigar qué nos están tratando de decir las expresiones cuando utilizan lenguaje figurado, ¿ya? El paso número uno que vamos a utilizar para deducir expresiones con lenguaje figurado es identificar palabras que conozcamos en esta frase o en esta expresión con lenguaje figurado, ¿ya? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que una frase hecha es una expresión que se forma generalmente por verbos o sustantivos y se caracteriza por ser de uso común y tener una forma invariable, ¿cierto? O sea, que no cambia. Para esto vamos a identificar las palabras de la expresión que ya conozcamos. Dale una mano, ya, ok. Sabemos que no lo está diciendo de forma literal. Inmediatamente digo, ¿a quién hay que echarle una mano? Al medio ambiente. O sea, ¿a quién hay que ayudar? Al medio ambiente. ¿Ya? Listo. ¿Cómo nos guiamos? A través de los distintos sustantivos, como por ejemplo mano, ¿verdad? O del verbo que era dale, del verbo dar, ¿ya? Paso número 2. Vamos a preguntarnos cuál es el sentido que tiene esta expresión. Frecuentemente, chicos, las expresiones se utilizan en un sentido figurado, ¿ya? Como les decía anteriormente, por ejemplo, la expresión dar una mano en el afiche no significa en el sentido literal que tengo que cortarme la mano y dársela a alguien. Por supuesto que no, ¿cierto? Entonces, acá es donde ya nos tenemos que preguntar cuál es el sentido que se le está dando a la acción, si realmente es dar algo a alguien, ¿verdad? O es dar, por ejemplo, si dar una mano significará saludar, o si está en sentido figurado y significa solidarizar, colaborar o ayudar. Y en tercer paso, entonces, tiene que ver con relacionar el sentido figurado de la expresión con el contexto. Entonces, aquí nos tenemos que preguntar cuál de los sentidos figurados se relacionó con el contexto de uso. ¿Ya? En el caso del afiche, el propósito fue incentivarnos para que las personas participen en una campaña de reciclaje de latas con el fin de ayudar o dar una mano, ¿cierto?, al medio ambiente. ¿Ya? Excelente, chicos. Veamos si aprendimos entonces, o sea, apliquemos la técnica de lo que vimos anteriormente. Interpretar lenguaje figurado dentro de nuestro afiche. Dice, colecta nacional en ayuda de los hogares ancianos. Tu aporte es indispensable para mantener la atención a la tercera edad. Ellos necesitan nuestra ayuda de corazón. Nos están diciendo que van a hacer una colecta, o sea, van a juntar dinero, ¿cierto? Que nos están invitando a aportar porque es muy importante para que se puedan seguir atendiendo a las personas de la tercera edad, o sea, ancianos, ¿verdad? Porque ellos necesitan nuestra ayuda de corazón. ¿Dónde está el lenguaje figurado? Acá en la ayuda de corazón, ¿cierto? Porque no necesariamente tengo que entender que una ayuda de corazón es algo noble o es algo bueno. Por lo tanto, aquí tenemos lenguaje figurado y lo tenemos que interpretar preguntándonos, ¿qué significa la expresión corazón en el texto leído? Que debemos tener o proponer, ¿cierto? Una ayuda sincera, ¿ya? O sea que tenemos que hacer una ayuda de verdad porque nos nace. Excelentes, chicos. Dicho todo esto, entonces, vamos a la conclusión de todo lo visto anteriormente. Los afiches de propaganda, recuerden que son diferentes a los afiches de publicidad, porque en el afiche de propaganda vamos a convencer al receptor
para que se comprometa con una causa o para que se adhiera a una idea, no para que nos compre un producto como en el caso del afiche publicitario. Por lo tanto, la situación de enunciación tiene tres componentes elementales. El emisor, que es la persona o institución que entrega el mensaje, que lo emite, ¿cierto? Y que busca promover una causa. El mensaje, el cual va a tener recursos gráficos, lenguaje claro y apelativo, y un receptor que vamos a ser todos los lectores del mensaje, ¿cierto? A quien se dirige el mensaje, ¿ya? Por otro lado, puse aquí el resumen de la crítica de cine que ya las habíamos visto en clases anteriores, ¿cierto? Donde el propósito era entregar una opinión respecto a una película, ¿verdad? O a una obra para poder orientar al público que también quiere ver esa película. Pero como les dije anteriormente, es muy necesario que siempre lo hagamos en base a hechos concretos e investiguemos antes de dar nuestra opinión. Y este también tiene los mismos tres elementos elementales de la ficha, que es el emisor, que va a ser un crítico, un periodista especializado en espectáculos, un mensaje que va a tener informaciones y opiniones, ¿cierto? Hechos concretos, y nuestra opinión en base a ello, y un receptor que van a ser los interesados en el cine o los lectores de diarios y revistas. Una vez dicho todo esto, chicos, yo los voy a dejar con esta actividad final. Pongan atención, ¿qué tienen que hacer en esta actividad final? Van a observar atentamente este afiche, ¿ya? Así que este es el momento en que ustedes le sacan pantallazo a esta página, ¿cierto? O si quieren lo dibujan, pero dibújenlo brevemente, porque no es obligación, ¿ya, chicos? Por si acaso. Si usted puede imprimirlo, genial. Si lo quiere dibujar y pintar, genial, pero no es obligatorio. Lo que a mí me interesa que usted haga es que sí lo lea, lo observe atentamente. Por eso le digo, sáquele una foto a esto, sáquele un pantallazo para que lo pueda ver detenidamente después, ¿ya? Y en base a esto que tú vas a leer y vas a mirar del afiche, vas a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Es decir, número uno, dice ahí, completa las partes de esta ficha. Vas a ponerle la flechita, el cuadrado de forma ordenada con una regla, ¿cierto? Y vas a poner los nombres o las partes de la ficha. Recuerde, eslogan, imagen, texto de apoyo, etcétera. Todo lo que vimos anteriormente. O sea, vas a identificar cada parte de la ficha y lo vas a ubicar con una flechita y un cuadrado. En tu cuaderno, no es necesario que esté en la ficha al medio cuando usted haga esta actividad, ¿ya? Pero sí ponga algo para orientarse o para que yo pueda orientarme dentro de la ficha. Si quiere, por último, hágale la parte externa, si es que no tiene para imprimir, haga la parte externa con una regla, ¿cierto? Y solamente escriba las letras, ¿ya? No haga el dibujo ni nada de eso, ¿ya? Pero sí me interesa que tú sepas identificar cada parte de la ficha. Número 2, me vas a responder, ¿qué propósito tiene este afiche? ¿Ya? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de esta ficha? Ya habíamos hecho el ejercicio anteriormente. Y número 3, responde a estas tres preguntas, A, B, C. ¿Quién es el emisor? ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje del afiche? Que es lo que están buscando informar. Y sé a quién está dirigido el mensaje, cómo lo sabes. O sea, usted me va a decir para quién es este mensaje, grandes, chicos, jóvenes, etcétera, y cómo tú sabes esa información, cómo llega hasta eso. Chicos, cuando tengan la actividad lista, ya en el cuaderno, me la pueden enviar a mi mail, que es prof.carolinarojasv@gmail.com. También si tienen dudas o consultas. Y espero que les haya gustado esta clase, sobre todo que les haya quedado claro. En cualquier caso me pueden enviar una consulta y nos vemos en una próxima clase, chicos, que estén muy bien. Hasta luego.